6. Versículo 4. Efesios 6, versículo 4. Y nada más tengo 88 minutos. Bien. Vamos a tener esta primera enseñanza, hermanos y muchachos. Si puedes bajar un poquito el volumen, porque creo que se está viciando un poquito. Y bien, el tema de esta tarde de la reunión, ¿no?, es contrastes. Contrastes. Y el título de la enseñanza que estaré llevando ahorita es, como dice ahí, ¿no?, el sacerdocio en el hogar. Y todos los papás, aunque sea algo extraño, yo sacerdote, ¿no?, eso está reservado para cierta tribu, ¿no?, y ciertas personas según la iglesia tradicional, pero no, la realidad es que la escritura es muy clara al decir que los padres en casa son sacerdotes del hogar, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la instrucción para tal sacerdocio? Ya estamos en el versículo 4. Dice la palabra: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y vean, esta es la instrucción del Señor a través, ¿no?, del apóstol Pablo, sino criadlos en la disciplina. Primero, ahí va uno, criadlos. ¿Cómo? En la disciplina y en la amonestación. ¿Cuál es la guía? Lo que el Señor diga del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y entendemos por criar, este verbo, por criar, como vigilar y cuidar a un niño. Vean, vigilar y cuidar a un niño hasta que es adulto. Y en el entendimiento judío, la adultez en los niños varones era más o menos hasta los 12 años, ¿no? En las niñas creo que hasta los 15, más o menos. ¿Por qué? Porque es la ventana donde los papás estuvieron trabajando. Ya después de ahí ellos empiezan a desarrollar todo lo que recibieron durante la etapa de crianza. Pero está la otra palabra, el otro verbo, que es disciplina. Y son palabras muy, muy parecidas, hermanos. Disciplina tiene que ver con la formación y entrenamiento. Formación y entrenamiento completas de un niño. Dice, tanto la cultivación de la mente como lo moral. Es decir, no solamente te enseño, quienes enseñan en casa, o yo estoy responsable de la educación, ya sé que vaya a una escuela, los papás son responsables, pero también de lo moral. Se incluye órdenes, amonestaciones, reproches y a veces, cuando se cruzan los límites, castigos. ¿Ok? Y está la otra parte, que es la amonestación. Y la amonestación tiene que ver con un consejo precautorio a algo, especialmente el peligro u otras situaciones que llegan a ser desagradables. Es decir, la amonestación es la advertencia. Hijo, cuidado con esto. Hijo, ten cuidado con esas amistades. Ten cuidado con lo que ves. ¿Sí? Ten cuidado lo que hablas. Tiene que ver con esa amonestación. Y bueno, esa es la responsabilidad de los sacerdotes en el hogar. Y aunque la palabra padres es masculino y se refiere en el griego es la palabra pater, por supuesto que también la mamá, que el equipo trabaja en función a lo que Dios ha establecido y ha mandado, ¿verdad? Porque la mamá no es la espectadora en casa. De hecho, nuestra cultura es quien ejecuta, ¿no?, la instrucción, la disciplina, la amonestación, más que los papás. Pero en la antigüedad, el papá era el responsable y estaba más a cargo. Pero bueno, somos un equipo, entendemos bíblicamente que somos un equipo, ¿no?, en casa. Y bueno, no vamos a entrar a explicar este texto más a fondo, solamente es para establecer el punto de que hay una responsabilidad sacerdotal de instruir, de criar
en casa. Pero recuerden que el tema es contrastes, ¿sí? Y hoy vamos a ver la vida de dos varones, de dos sacerdotes en el hogar. Y vamos a analizar un poquito el privilegio que tenemos en nuestra labor sacerdotal, ¿no? Contrastando, les decía, entre estas dos familias que tuvieron el mismo privilegio que estamos teniendo hoy como papás. Y yo le voy a hablar a los papás esta tarde, y mi esposita va a hablar a los hijos en un ratito. ¿Ok? Entonces, por favor, ahora acompáñenme a Jueces, perdón, a Samuel. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Y ahí están las dos familias. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver algunas particularidades. Y bueno, y antes de entrar, nada más poner en contexto la situación que estaban viviendo las familias, cada una de esas familias. Si ustedes recuerdan, o si están ahí sus Biblias, vayan unas cuantas hojas atrás, pongan un dedo ahí, dejen un dedo en Samuel, y vayan al final del libro de los Jueces. Capítulo 21, versículo 25, el último versículo de los Jueces. ¿Listo? Dice así: en estos días no había rey en Israel, y vea esta parte, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Alguien que diga algo? Samuel, ¿qué significa eso? Sin ley. Yo creo que llevarme este burro, esta burra, me gustó, me la llevo. Oye, pero, ¿qué me vas a hacer? ¿Tú y cuántos más? Y te saca la espada así, ¿no? No, pues llévatela, ¿no? No había ley, no había... O sea, cada quien hacía lo que bien le parecía. Bueno, en este contexto está esta familia. Vean, vamos a ver que había un sacerdote en Silo, pero la gente era idólatra. La gente había olvidado las promesas de Dios, de que no se unieran a otros pueblos. Los hombres se habían casado con mujeres de otros pueblos, estaban adorando a sus dioses. Decía, había toda esa clase de corrupción en el pueblo, pero siempre hay un remanente, hermanos. Siempre hay un remanente. Y la primera persona que vamos a desarrollar y que vamos a analizar su vida es el padre de Samuel, a Elcana, por favor. Y ahí ustedes van a ver algunos puntos de este hombre. Por supuesto, hermanos, que debemos entender que ningún hombre es perfecto. ¿Ok? Todos tenemos nuestros errores, tenemos nuestras debilidades. Y bien, vamos ahí a Samuel, versículo 1, por favor. No vamos a leer. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? No vamos a estudiar todo el texto porque si no nos iremos mañana, yo creo. Pero dice así, versículo 1, dice: hubo un varón de Ramataim, dice, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Estudiándolo un poquito y analizando Elcana, como decía la anterior diapositiva, él era descendiente de levitas, aunque vivía en la tierra de Efraín. Y esa es la razón por la cual Samuel podía servir en el templo. Recuerden que en el templo solo servían los levitas. Pero entonces, ¿cómo uno de la tribu de Benjamín, de Efraín? Porque él tenía descendencia de Coat. ¿Sí? Era descendiente de Coat, de los levitas, aunque en ese tiempo, pues, no todos podían servir en el templo. Pues había que trabajar, ¿verdad? Y el que no trabaja, pues que no come, no había para sustentar, y las familias eran grandes. Y bueno, dice que él tenía dos mujeres. Dice, el nombre de una era Ana y la otra Penina. Dice, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y aquí solo paréntesis, hermanos y muchachos. La poligamia no está desde el principio. Dios le dijo a Adán, ¿no? Y a Eva, y solo le dio una sola mujer, ¿no? Adán. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá
a su mujer, singular, pero se había estipulado en la ley de Moisés por causa de las mujeres que quedaban solas, que quedaban a merced. No había otro trabajo, si ellas no estaban casadas, más que trabajar en la prostitución. Entonces, de alguna manera, en la ley se cubrió a esas mujeres y a esas concubinas también para tener heredad, porque había mujeres como Ana, por ejemplo, que era estéril, y que un hombre que no tenía un primogénito, pues su descendencia estaba destinada a desaparecer. Entonces era la razón por la que se tomaban otras mujeres, ¿no? Pero en el principio no fue así. ¿Ok? Bien. Y vean el versículo 3, observemos el versículo 3, porque aquí empieza a verse el carácter de este sacerdote en este hogar, en la casa que sería de Samuel, la familia de Samuel. Dice, y todos los años, es decir, cada vez desde que pudo el hombre atender esto, dice, todos los años aquel varón subía de su ciudad, dice, para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. ¿Por qué en Silo? Porque en Silo estaba el sacerdote, porque con el sacerdote estaba el arca del pacto. ¿Okay? Entonces, cuando dice que él subía, siempre que se va a adorar a Dios, siempre es hacia arriba. Por eso dice, cuando iban en Jerusalén, y estaba el templo, descendimos de Jerusalén. Aunque donde vivas esté más alto, siempre donde está el templo, donde está la presencia de Dios, donde está el arca del pacto, siempre es hacia arriba, ¿ok? Entonces, por eso subía a adorar a Dios. Y vemos al primer aspecto, un hombre devoto, un hombre adorador, cada año. Y luego dice, el versículo sigue diciendo, donde estaban dos hijos de Elí, dice, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y esto es relevante, que mencionen los nombres, hermanos, porque si nosotros vamos al siguiente capítulo, perdón, ahí en el capítulo 2, versículo 12, acompáñame por favor. Dice, versículo 12 al capítulo 2, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, eran hombres corruptos, eran hombres sin temor, aunque servían en el templo como sacerdotes. Qué tremendo está eso. ¿Cómo podían servir en el templo sin conocer a Dios? Y esa palabra conocer debemos entenderla como no tenían una relación con Dios. No conocían a Dios, ni Dios los conocía a ellos, ¿no? Entonces, piensen en esto. El Cana va con su familia a ofrecer sabiendo que los sacerdotes son corruptos. Cualquiera se desanimaría, ¿no? Si no, pues ¿a qué voy si esos hombres se roban lo que uno lleva de ofrenda? ¿Pero por qué lo hacía? Porque él conocía la ley y sabía que había que ir por lo menos 3 veces al año. Habían 7 fiestas al año. 3 fiestas eran obligatorias: la Pascua, las semanas y los tabernáculos. Eran obligatorias para los varones. La ciudad donde vivía el Cana y su familia, según los eruditos, estaba como a 30 kilómetros de la ciudad. Vamos a decir como que de aquí a San Lucas, pero pues caminando y con niños se hacía entre un día y 2, entre todos, ¿no? Y pues ahí, órale, vamos. Entonces, no importa, a él no es que omitiera, pero su deseo y su corazón estaba puesto en adorar a Dios, ¿no? Y eso es importante. Versículo 4 del capítulo 1 dice, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, vean, dice, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Si no solamente él subía solo, iba a adorar al templo, cargaba con todos. ¿Para qué? Para enseñarle a sus hijos lo que se debía hacer. Vamos al templo a adorar a Dios. Y me imagino yo desde pequeñitos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían? Porque dice que tomaban su... Ay, perdón, ¿qué pasó aquí? Cuando iban a ofrecer sacrificios, una parte del sacrificio se quemaba, se ofrecía a Dios, y una parte que quedaba debían de comerla ahí. Depende del tipo de ofrenda o sacrificio que se hacía, era si se comía ese mismo día o se guardaba el siguiente día o incluso hasta un tercer día, ¿no? Entonces, por eso ofrecían y comían ahí, ¿no? En ese lugar. Vean cómo él daba cada
dice, a todos sus hijos. ¿No? Un hombre preocupado porque sus hijos todos aprendieran qué es la adoración a Dios. Dice número 5, dice, pero a Ana daba una parte escogida. En la Biblia de las Américas dice que le daba doble porción. Su primera esposa, aunque no tenía hijos, dice aquí, ¿no? Dice, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Dice, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, dice, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y bueno, aquí hermanos podemos ver que aunque el hombre subía a adorar y enseñaba a sus hijos, dice que cada año pasaba que esta mujer irritaba a Ana. Y la pregunta es, Elcana, ponla en su lugar. ¿Qué no amas a tu esposa? ¿Qué no la amas? ¿Por qué permites que pase esto? Bueno, seguramente había un conflicto, ¿no? En su corazón, pues también eran los hijos, dependían de sus hijos, y él no quería hacerla sentir mal. Y bueno, quizás decía, no me meto en ese problema, ¿no? Pero vean cómo él, y lo vamos a leer enseguida, versículo 8, dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Dice, ¿por qué está afligido tu corazón? Dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y no es de ninguna manera un reproche, un regaño, sino es buscando su consolación, ¿sí? Siendo tierno, ¿no? Y quizás ahí, ¿no? Pues, ¿no te soy suficiente? Y podemos ver, ¿no? En el texto que ella deseaba ese hijo. Pero él decía, yo te soy suficiente, no soy mejor, no, hasta no te soy mejor que 10 hijos, mírame, ¿no? Acá, mírame. Y bueno, por lo que vemos del final del versículo 8 al versículo 9, quizás hasta ella le arrancó ahí una sonrisita, ¿no? Porque dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido. Y entonces no quería comer, estaba triste, deprimida, cada año pasaba lo mismo. Pero Elcana la consoló, se levantó después de que hubo comido en sencillo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo, lo leí mal, ¿no? Mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, observando lo que pasaba a su alrededor. Versículo 10, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Yo estaba estudiando el texto y meditando. Quizás incluso Elcana, ve y presenta tu petición a Dios. Ponla en el Señor, ¿no? Tu necesidad, tu tristeza, Él te va a escuchar. Eso hace un hombre sabio, hermanos. ¿Qué te pasa? ¿Otra vez estás llorando? Qué bárbaro contigo, mujer, ¿no? No, busca el consuelo para su esposa. Versículo 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, porque estaba orando hacia sus dentros, ¿no? Un punto importante, hermanos, es que aunque Ana podía ofrecer este voto a Jehová, y vean la clase de voto que está ofreciendo. Si tú me das un hijo, yo lo voy a ofrecer a ti. Como lo vamos a ver más adelante, no solamente lo consagro a ti, lo dejo y yo vivo a 30 kilómetros. Y solamente voy a venir una vez al año. Ahorita vamos a ir para allá, ¿no? Dice vamos a adelantar un poquito para no usar más tiempo. Elí la vio que estaba ahí, Elí pensó que estaba borracha. Sí, esta mujer, y le dice, ¿no? ¿Hasta cuándo estarás ebria? ¿No? Le dice, y ella le responde, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Elí no sabía qué estaba pasando, él nada más vio sus labios, cómo se movían, no escuchó la oración. Y le dice a Ana, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y la respuesta de Elí fue,
ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y es interesante porque ella sabía la situación que se vivía en Silo y que el sacerdote no estaba actuando de la mejor manera. Todo el mundo sabía cómo eran los hijos de Elí. Y eso, hermanos, es importante porque aún sabiendo eso, vean lo que dice el versículo 18, dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Es decir, no tomó la palabra de Elí como, no, pues este hombre primero atiende tu casa, después das consejos, ¿no? No, ella lo ubicaba como un representante de Dios, como lo que hacía un sacerdote, como un mediador, como un intercesor por el pueblo. Qué importante, ¿no? Saber ubicar la autoridad que Dios ha otorgado. En este caso, a veces los papás, pienso esto, ¿no? Que a veces los papás no estamos actuando de la mejor forma. Y las mamás pueden decir, no, pues ¿qué le voy a decir a este, no? Si mira cómo se comporta. O sea, ¿para qué le digo que hable con mi hijo, con nuestros hijos, con mi hija? ¿Qué consejo le va a dar? Y pensando en tal vez en un mal testimonio. Pero, hermanos, Dios ha dado una autoridad al esposo. Lo ha puesto como un representante del hogar. Y bueno, él rendirá cuentas. Pero no se pueden brincar esa parte, ¿se fijan? Ella respetó la investidura que tenía Elí y recibió la palabra de Elí como viniendo del Señor, porque ya no estuvo más triste. Versículo 19 dice, levantándose de mañana, vea la devoción de esta familia, ¿no? Levantándose de mañana, dice, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Dice, y Elcana se llevó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Es decir, cumplió la petición que Ana había puesto delante de Jehová. Se aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Dice, por cuanto lo pedí a Jehová. Versículo 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio, es decir, un año después. De un versículo a otro, ¿no? Un año después, el sacrificio acostumbrado y su voto. Ahora, aparte de la ofrenda que llevaban, había otra ofrenda que había que presentar, la ofrenda votativa. ¿Sí? Había que presentarla, ¿no? Y versículo 22 dice, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, dice, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Es decir, hermanos, más o menos a los 3 años. Un periodo en el que ella iba a estar con su hijo, iba a poder tenerlo, ¿no? Iba a poder abrazarlo, tenerlo ahí con ella. Y vean, el único hijo de Elcana y Ana debió ser un niño muy amado. Aparte, un niño que vino por la respuesta de Dios y pensar en dejarlo y no tenerlo ya más. Bueno, Ana iba a cumplir su voto, pero Elcana él tenía que confirmar el voto de su esposa. Es decir, él podía decir, ¿sabes qué? No, yo rajo. Él tenía la posibilidad de invalidar el voto, ¿sí? O validar el voto de su esposa. Pero como es un hombre entendido, es un hombre de palabra, es un hombre que cumple con lo que dice y que da ejemplo a su familia de eso. ¿Sí? Elcana, por eso le dice, ¿no? Está bien, quédate, disfrútalo, pero que cumpla Jehová su palabra. Es decir, tenemos que cumplir lo que le dijimos a Dios. ¿Sí? Dios lo va a recibir. Y versículo 24, después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y se lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, es decir, era un niño de 3 años. Ahora, la
lo que tenía que hacer el pueblo cuando se presentaba el sacrificio por el voto o la ofrenda votativa, tenían que llevar un becerro, tenían que llevar más o menos unos 4 kilos de harina, un hin, y tenían que llevar un poco de vino. Pero lo que están llevando, en algunas versiones, los manuscritos más antiguos, dicen que, bueno, en el Reina Valera, yo lo tengo aquí, 3 becerros. O sea, más de lo que se pedía. Llevaron 22 kilos de harina. Y al menos el odre más grande podía llevar 7 litros de vino. Entonces no solamente iban a cumplir lo necesario, sino fueron generosos. Hermanos, vas a dejar tu hijo y todavía dejas una ofrenda generosa. ¡Qué devoción a Dios! Quizás, ¿no? Algunos hubieran pensado, te estoy dejando lo mejor que tengo. Voy a cumplir ahí nomás, raspándola, ¿no? De panzazo. No, fueron generosos, llevaron mucho más de lo que se pedía. Esto habla, hermanos, de alguien que tiene un compromiso sólido y fuerte y entiende, ¿no? Y sabiendo que de esto vivían los levitas, ¿no? Es personas, gente generosa. Dice, lo llevaron y bueno, se procedió al sacrificio, versículo 25, y matando el becerro, lo trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. En la Biblia de las Américas se lee así, dice, soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor, le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición, ahora se lo entrego al Señor y pertenecerá a Él toda su vida. Piensen en esto, ¿recuerdan cómo eran los hijos de Elí? Y ahorita vamos a ver algo de la vida de los hijos de Elí. Corrupción, ellos se acostaban con las siervas que estaban en el templo. Es decir, un desastre, hermanos. Un desastre. Recuerden que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y dejas un niño de 3 años ahí? Se aconseja ahora, en esos tiempos, y bueno, es fuerte lo que voy a decir, es fuerte, ¿ok? Pero según las estadísticas, hermanos, las violaciones a pequeños en la familia se dan más por familiares que por personas ajenas. Ese tipo de cosas se dan ahora, ¿no? Que hay leyes y bueno, la maldad ha aumentado, ¿no? Pero con una cultura, en un tiempo donde cada quien hacía lo que bien le parecía, donde los que representaban la ley y a Dios eran corruptos, infieles y deshonraban a Dios, ¿cómo dejas un niño de 3 años ahí? O uno podría pensar, ¿no? ¿Y quién lo va a cuidar? Bueno, había mujeres que servían en el templo. Lo sabemos porque unas de ellas se acostaban con los hijos del sacerdote. Pero vean, la confianza de los padres, la confianza de este papá, al final él era el responsable. Él podía confirmar, como decía, el voto de su esposa. Dice, 27, dice, ahora se lo entrego al Señor. Ellos estaban confiando que el niño iba a estar al cuidado de Dios. Se lo entrego al Señor, dice, y le pertenecerá a Él toda su vida. Un hombre, un sacerdote, un buen sacerdote del hogar, no confía en su trabajo, no confía en sus fuerzas, no confía en su inteligencia. Hermanos, los tiempos son difíciles. Nosotros sabemos lo que pasa en las secundarias, ahora en las primarias federales. Hay una inmoralidad. Los maestros no pueden hacer nada, ni los directores. Pero nosotros confiamos en Jehová y nosotros entregamos nuestros niños a Jehová. Nosotros consagramos a nuestros hijos a Jehová y confiamos que Él los va a guardar porque ellos le pertenecen a Él, ¿no? Y hablaba con mi esposa acerca de esto porque pues ella
lo cuenta como testimonio, ¿no? Cuando Liam estaba bebé, ella estaba muy preocupada por lo que le fuera a pasar a Liam. De hecho, ni me lo quería prestar. Me lo voy a llevar, ¿no? Papá con un niño, ¿no? Ahí pues lo quería llevar conmigo y me llamaba cada rato el celular. Oye, ¿y cuál tienda están? Porque quería saber dónde estábamos y si Liam estaba bien. Bueno, el Señor le habló y le dijo, este niño es mío. Y si no, o sea, si yo quiero me lo llevo, ¿no? Y bueno, confiamos en Dios. Señor, es cierto, es tuyo y tú nos lo has prestado y si tú quieres te lo llevas, ¿no? Entonces los papás tenemos ese entendimiento. Sí, sabemos que las cosas están feas, pero confiamos en Dios. ¿Sí? Lo entregamos a Jehová, es decir, lo consagramos. ¿Qué conlleva eso? Que estamos orando constantemente. Señor, guarda a mi hijo, a mi hija que va a la escuela, en su crecimiento, cuando sea grande, que sea un siervo tuyo, que sirva a tu pueblo en la iglesia. Guárdalo de la maldad, de las drogas, de la pornografía, de todas las cosas que están al acecho. Nosotros no podemos hacer nada, hermanos. Ellos se van o nosotros salimos a trabajar y ellos se quedan ahí, ¿verdad? Y no podemos decir, pues ahí que haga lo que quiera, ¿no? Yo ya cumplí, yo ya traje comida a casa. Eso no es lo que estaba pasando aquí, ¿no? Ellos confiaron en el Señor. Sigue el relato. Luego viene el cántico de Ana, capítulo final vamos al capítulo 2, versículo 11. Después de que presentaron al niño y lo dejaron ahí, versículo 11 del capítulo 2 dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Es decir, el niño no sé, ¿y ahora qué hago? Soy un niño de 3 años, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Pues uno pensaría, pues hacer las cosas que hacen los niños de 3 años. Pero vean, dice, el niño ministraba a Jehová. Es decir, ¿qué hizo su mamá los primeros 3 años de su vida? Aún ser un pequeñito. Vas a estar en el templo, vas a servir a Jehová, mira, y vas a hacer esto, y el sacerdote necesita esto, y tú le vas a ir, le limpio los zapatos, ¿no? Le abrocho las agujetas, la chancla, ¿no? Las sandalias, y lo vas a apoyar, y lo vas a ayudar en lo que puedas, ¿no? Cuando ya pudo entender, quizás el último año que estuvo con ella, enseñándole cómo se sirve en la casa de Jehová, un sacerdote diligente enseña a sus hijos a servir en la casa de Jehová. Yo he visto cuando he venido que hay familias, ¿no? De aquí de la congregación que vienen a hacer el aseo y pues andan los niños, ¿no? Ahí con la araña y pues ni están arañando ni están barriendo, aventando la basura para allá y luego aventándola para acá. Y eso está bien, hermanos. Enseñar a nuestros hijos a servir bueno, sabemos que nosotros somos el templo, ¿no? Pero bueno, este es el lugar donde se reúnen los santos. Es un lugar consagrado a Dios. Podemos decir, ¿no? Como se llama el título de la iglesia, de la institución, casa de oración, ¿no? El lugar donde nos reunimos y enseñar a nuestros niños, el sacerdote entendido, enseña a sus hijos la devoción, a tener palabra, ¿sí? ¿Ustedes creen que Samuel llegó un momento, ¿y yo qué hago aquí? ¿Por qué no estoy con mis papás? Su mamá ya le había dicho, tú vas a servir a Jehová. Oye, pero entonces me voy a quedar. Sí, te vas a quedar aquí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo van a venir por mí? No, para siempre. ¿No? Estaría bien dejar aquí, ¿no? Ahí hacemos un sorteo, ¿no? ¿Quién se queda aquí? Pues se ocupa, ¿verdad? Veladuerme y todo eso. Pero no, desde esa edad, ¿alguien me dice cuánto tiempo llevo? En 6 minutos termino. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. Y una cosa más, hermanos, acerca de este buen sacerdote, de este hombre diligente en su casa. Y bueno, ahí hay algunas de las características de Elcana. Pero vayan ahí a sus Biblias, por favor. Y vamos a brincar al versículo 18, por favor. Versículo 18 del capítulo 2. Nuevamente dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, dice, vestido de un efod de lino. Dice, vean esto, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio
acostumbrado. Es decir, ellos siguieron haciéndolo, ahora tenían una razón más para subir a adorar a Dios, a ver a Samuel. Y vean cómo ese efod de lino era una vestimenta para servir en la casa de Jehová. Y bueno, es como ahora, ¿no? Que tienen ahí en el cajón, en el closet, N cantidad de prendas de ropa para ponerse, y las niñas dicen, mamá, no tengo nada que ponerme hoy. ¿Oh? Antes no era así. Tenías una ropita y hay que cuidarla, ¿no? Bueno, su madre dice que le hacía una túnica cada año que subían. ¿Por qué? Porque el niño crecía, ¿verdad? Ya le había quedado como brincacharcos la túnica que traía. Entonces le traía otra. Hermanos, y cuando nosotros ubicamos vestimenta en la Escritura, vestimenta tiene que ver con la conducta, tiene que ver con la expresión externa de lo que hay dentro. Es decir, Ana, Elcana y su esposa estaban preocupados por lo que vestía su hijo, cómo se conducía, qué es lo que pensaba. Estaban, ¿recuerdan en Efesios? Vigilantes hasta la edad de adultez. Encontramos estas figuras y por supuesto que nosotros como padres diligentes no vas a decirle a tu hijo, órale, ¿no? Ahí dale, pórtate bien. No, a ver, siéntate, ¿cómo vas en la escuela? De vez en cuando, a ver, préstame tu celular, vamos a revisar, ¿no? Estoy preocupado por eso. Tu computadora, a ver tus libretas, ¿quiénes son tus amigos? ¿Y qué conversaciones tienen? ¿De qué hablan? Es importante, ¿no? Se llevarían sorpresas, hermanos, no de esta iglesia, pero muchos hijos son una cosa en su casa y fuera de casa los desconocerían los padres. Decir, no, este no es mi hijo, mi angelito. Jamás haría eso, mi angelito. Mi angelito tiene unos cuernones, ¿verdad? No, vigilantes, observando siempre la expresión de lo que había en su interior. Dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos y de esta mujer en tu lugar, hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Vean, fue un hombre fructífero con la que era su esposa, ¿no? Su primera esposa. Tener hijos, hermanos, era una bendición. Como no tenerlos, ¿por qué creen que se sentía así en la depresión Ana cuando no tenía y que se burlaba la otra mujer de su marido? Tener hijos, perpetuar la descendencia, ¿no? El nombre, era una bendición. Y le dio muchos más hijos, fue un hombre fructífero. Y bueno, podemos aprender de Elcana todas estas cualidades que deben estar en un sacerdote, en un buen sacerdote, un hombre diligente, que está preocupado por sus hijos, por la adoración. Vienen aquí los domingos, hijos, vénganse, vamos a adorar a Dios. Y bueno, todos hermanos lo hacemos, todos debemos ser ejemplo. Yo a veces me siento ahí atrás y Dan tiene 4 años. Tiene 4 años. Y bueno, él no entiende muchas cosas, pero yo lo agarro, las manitas y aplaudir, levántate, hasta con Eliab, ¿no? Que ya está más grande. Eliab, arriba, estamos en la adoración. Es muy distraído, ¿no? Bueno, esto ya lo conocen. Pero ahí estamos. Órale, y es el tiempo de la adoración. Y Dan, levántate, no estés en el piso, no estés chupando la silla, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que los hermanos no vean que mis hijos se portan mal. En parte, hay que portarse bien, pero no, es el tiempo de la alabanza, es el tiempo de la adoración, el tiempo de la predicación. Los que son más grandes, que pueden estar aquí escuchando, poniendo atención. Y no todos los domingos, pero frecuentemente preguntamos, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué entendiste? No entendí nada, ¿no? A ver, te voy a predicar en la casa, ¿no? Yo prediqué, no, pero estamos preocupados, es decir, no solamente pues ya fuimos y ya pasó el domingo y ya viene el siguiente, no, preocupados, atendiendo lo que un buen sacerdote debe hacer, ¿ok? Pero, esto me voy a ir rápido, no se preocupen, me voy a robar el tiempo del lunch.
Pero, versículo 22, dice, pero Elí era muy viejo, dice, y escuchen, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí, sumo sacerdote. Todas esas linduras, miren. Ahora uno podría pensar, oh, pues es el sumo sacerdote, o sea, imagínate ser hijo del sumo sacerdote, de la descendencia de Aarón. ¡Qué privilegio! ¡Qué padre tan negligente! ¡Qué sacerdote tan negligente! Porque no solamente permitía que sus hijos hicieran un montón de cosas, sino que, dice el texto, oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Es decir, se lo llevaron entre las patas. Al pueblo entero. No solo sus hijos, ¿no? Y sigue diciendo el texto, versículo 23, y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Dice, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y yo estaba leyendo esto, me estaba preguntando, no sé, como que yo hubiera hecho, los hubiera expulsado del tabernáculo. Ellos merecían morir, habían adulterado, y la ley decía que los adúlteros debían morir apedreados, que si los hijos eran desobedientes y se les amonestaba, debían morir apedreados. Elí no tenía convicciones de lo que la ley de Dios decía, no tenía temor de Dios. Y aparte, vean el regaño que les da, no es buena fama, es decir, su reputación, muchachos, se mancha su reputación. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Pero viene un varón de Dios y le lee la cartilla, así como a David, viene un varón de Dios y lee la cartilla, ¿no? Y le dice en el versículo 29, le da la razón, le dice a Elí por qué Dios lo ha juzgado. Versículo 29 dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y vean esta parte, hermano, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Han hecho esto? Sí, sí lo hicieron. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre, es decir, Aarón, andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Rápidamente, llegaban a hacer el sacrificio y la grosura se ofrecía a Jehová, y lo que quedaba, una parte era para los levitas y otra parte la comían la gente que iba a adorar. Pues el New York, las costillas, el ribeye, el sirloin. Decía, no, oye, pero hay que quemarlo primero. No, échalo para acá. Échalo para acá, eso lo vamos a reservar para los sacerdotes. Y el pueblo decía, no, pero es que, no, o te lo quito, o te lo arrebato. Hacían que el pueblo murmurara. Decía, no, pues ¿para qué venimos? ¿Para esto? Y no solamente era una ofensa ahí contra ellos, contra a la gente que le robaban, sino contra Dios, porque la ofrenda era para Dios. Pero vean, es interesante esta parte donde le dice este hombre, este profeta de Dios, dice, has honrado más a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal. En el capítulo 4, hermanos, versículo 18, ya que pasó todo lo que Jehová le había dicho a Elí que iba a pasar, dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, porque los filisteos se llevaron el arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, dice, y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado. ¿Y de dónde creen que sacó ese peso? De la gordura de los animales, ¿no?
y la que se traía, ¿verdad? Junto con sus hijos. Es decir, vean lo que le dice el profeta, ¿no? En el versículo 13 del capítulo 3. Bueno, Samuel ya le da esa palabra a Elí, ¿no? En el versículo 13 dice, y le mostraré, o sea, hablando de lo que Dios le había dicho a Samuel, que le dijera a Elí, la profecía esta palabra, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, dice, por la iniquidad que él sabe, dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y ve esta última parte, y él no los ha estorbado. Un hombre, un sacerdote negligente, pasa nada. Mi hijito no es capaz de esa cosa. Mi hijito no es capaz de decir eso. Mi hijito o mi hijita no es capaz de desobedecerme. Y no les estorban. O incluso van y se pelean con los maestros, ¿no? O con el pastor, ¿no? Con la maestra de la escuela. No, pues es que algo le han de haber hecho. Porque en mi casa no se porta así. Y esto no solamente para hijos adolescentes, también adultos, ¿no? Cuando están viviendo en casa, que hay hijos que... Yo escuché un testimonio hace un poquito, lamentablemente, de un pastor, donde su hijo, ya casado, viviendo una vida desenfrenada, pues se divorció. Se divorció y el hijo le dijo a sus papás, pues no tengo dónde vivir, ¿me dan chance de quedarme ahí? Pues los papás, pues es que le decimos, ¿no? Pues le dieron chance de quedarse ahí, donde vivían ellos, en donde vivían ellos, por razones X, ahí son las reuniones o hacían las reuniones de la iglesia, pero pues él no es temeroso de Dios, ese hijo. Y ya divorciado, libre, pues iba, se emborrachaba, regresaba borracho a la casa y los hermanos se daban cuenta. ¿Qué pasa con ese padre, con ese pastor, con ese sacerdote? No le estorba, sigue siendo su hijo. ¿Qué tiene que decirle? En esta casa no se permite eso. No, que yo en esta casa ya tengo 18 años y yo voy a hacer lo que yo quiera. Pues en esta casa no se hace lo que usted quiera, porque aquí honramos a Dios. Aquí el temor de Dios es primero. Y pues con todo el dolor de mi corazón, vete. Y allá en tu casa, pagando tu agua, tu luz, tu comida, tu ropa, allá haz lo que tú quieras. Pero en casa se honra a Dios y se teme a Dios. Pero a veces, hermanos, se pasa por alto esa parte, ¿sí? Y Dios, no solamente la gente que está alrededor dice, ay, ¿qué está pasando, no? Con esa familia, qué mal. No importa lo que la gente piense, el testimonio es importante. Hermanos, ¿qué dice el Señor? Vean qué le pasó a Elí. Perdió la descendencia. Sus hijos murieron, como había dicho el profeta. Y su casa fue cortada del sacerdocio de Aarón. Qué pérdida tan grande, ¿no? Y bueno, nosotros quizás no nos va a pasar eso, ¿no? Pero no estamos viendo al futuro, hermanos. No estamos viendo lo que va a pasar allá más adelante. Si nosotros no estorbamos a nuestros hijos, si no somos diligentes, si dejamos pasar una cosa y otra. Y si usted permite una pequeña cosa en su celular, si usted le permite ver una película tal clasificación, le aseguro que no va a haber una de niños después. Va a ir subiendo. Y va a ir subiendo. ¿Sí? Y bueno, eso se le llama ser alcahuete, ¿verdad? Bueno, pues eso es ser negligente, hermanos. Y bueno, aquí hay otras de las características. Elí fue un padre falto ante Dios. Conocía la ley. No tenía prioridades espirituales. Vea, fue desechado por Dios. A diferencia de Elcana, que fue fructífero, la descendencia fue cortada. Y no solo eso, sino que él fracasó como padre, ¿sí? Fracasó como líder y fracasó como un juez de Israel. ¿Y todo por qué? Porque no le estorbó a sus hijos, porque no tuvo convicciones. Nosotros debemos de tener cuidado, y esos paréntesis y ya estoy terminando.
casi todos aquí los hijos son mayores, ¿no? Y nosotros debemos establecer principios en casa, hermanos. Principios importantes de ética bíblica. ¿Sí? Yo he hablado, ¿no?, con mi hijo algunas veces y yo hago las preguntas, ¿no? A lo mejor preguntas, ustedes van a decir, ay, por favor, pastor, ¿no? Que todo padre tiene que hacer. Oye, en caso de hijo varón y el contrario en una niña, ¿no?, una mujer, le digo, oye, ¿te llaman la atención las niñas? En el sentido de, no le he preguntado, pero le voy a preguntar al rato, ¿no? ¿Qué es la respuesta que más natural? Pues sí, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que todo está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Y tú, mijita, te llaman la atención los niños? No, pues sí. Y el papá así, no, guarda la espada, guarda la espada. Todo está bien, ¿no? Necesitamos estar vigilantes, hermanos. Todo está bien. Bueno, qué bueno que todo está bien. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Ahorita, no sé, tienes 11, tienes 15, no sé, eres menor de edad, no es el tiempo. Pero voy a estar revisando, ¿no? Todo está bien, todo va avanzando, no es el tiempo. Vigilantes. Pero hay papás, hermanos, cristianos, que les permiten a sus hijos andar de noviecillos. Están poniendo a sus hijos en riesgo. Pero es que yo cuando era joven, y bruto eras también, ¿no? No, o sea, no pasó nada. Pues gracias a Dios. Pero no pongas en riesgo a tus hijos. No seas negligente, no seamos negligentes, ¿no? Sepamos que todo tiene su tiempo, es lo que nos habla Eclesiastés, ¿no? Hasta se las puedo cantar en rap. No es cierto, mejor no. A ver, cántala, ¿no? No, todo tiene su tiempo, hermanos, y debemos ser sabios en enseñarlos. Las que tienen hijas, enseñarles, ¿no?, lo que se hace en casa, cómo se debe comportar una mujer, cómo debe atender a su esposo, y no solamente en teoría, sino en práctica. Y los hijos también, ¿no? Ser diligentes en el caso del Cana, cómo él era generoso, él era adorador, tenía una ética alta, pero no ser como Elí. No, pues somos los sacerdotes, aquí somos los jefes, y pues todos tienen, ni modo, se aguantan. Dios está viendo desde el cielo. Dios está atento a todas las cosas. ¿Ok? Entonces, siguiente pregunta para nosotros. ¿Y yo? Siguiente, por favor. ¿Qué clase de sacerdocio estoy desarrollando como padre? ¿Un sacerdote diligente? ¿Que está atento en todos los detalles? ¿Cómo va creciendo su hijo? ¿O un negligente que ni le estorba? ¿Que ni se preocupa? Y última, por favor, hermano. La respuesta a qué tipo de sacerdocio estoy enfocado, estoy desarrollando, será la gran diferencia en la conducta que nuestros hijos están teniendo. La que van a tener los pequeñitos, pero ¿cómo se comporta tu hijo? Hermano, tú eres responsable de hacer o de no hacer. Tú eres el responsable, ¿no? Y también la mamá, porque a veces hay mamás alcahuetas, pero eso vamos a dejar para otra enseñanza. ¿Ok? Entonces, oramos para ir a lo que sigue. Amado Señor, te amamos y deseamos que esta escritura, esta palabra nos lleve a reflexionar, Señor, en nuestro corazón, a meditar con profundidad cómo es que estamos llevando nuestras casas, dirigiendo nuestros hogares como sacerdotes en el hogar. Seguramente necesitamos rectificar, seguramente necesitamos ajustar cosas en nosotros, establecer nuestras prioridades, enseñarle a nuestros hijos que tú eres importante, que tú eres la persona más importante en nuestra vida, en nuestra familia, y que lo que hacemos gira en torno a honrarte a ti.
Ayúdanos, Señor, a tener convicciones sólidas en cuanto a lo que creemos, en cuanto a la honra, en cuanto a la gloria que tú mereces. Ayúdanos, Señor, a reflexionar y cambiar si es que estamos haciendo cosas o descuidando otras. Ayúdanos, Señor. Sabiduría, por favor. Danos de las riquezas de tu gracia, de tu sabiduría, de tu conocimiento para atender nuestra casa, el sacerdocio que nos has dado como padres. Muchas gracias, Señor. Amén. Gracias, hermanos.